bendiga a los que están en internet y a los hermanos que están aquí en la clase de Buscando de Dios. Continuamos con la lección número 35, el testimonio y la prueba. Hemos hablado en Hechos capítulo 21, 15 al 40, sobre que Pablo ya llegó a Jerusalén. Ya está en Jerusalén con los hermanos y contó todo su testimonio, pero ahora viene el momento de confrontar a los hermanos. Hablamos en el punto 3, a los que están en internet, aquí en la clase damos hojas para que vayan llenando y que vayan leyendo. Pablo, opuesto a las costumbres judías, y dice que no podían estar sujetos a legalismos. Es lo que nosotros estamos diciendo. No era cierto que Pablo decía que hay que dejar la ley, pero los legalismos sí tenemos que dejarlos. Miren, hermanos, les voy a hablar un ratito de esto. El legalismo, ¿qué es? Legalismo es que a usted Dios le exija que se le quede bien. Pero me ponen atención todos. Legalismo es que yo le exija a usted que cumpla algo que la Biblia no dice, que yo malentiendo de la Biblia y le estoy diciendo a usted que cumpla ciertas cosas. Y en las iglesias evangélicas se ponen legalismos, pero por montones. Miren, desde que hablamos de las comidas, hablamos de la pobre mujer, ¿verdad? La mujer, muchos la tienen condenada, la tienen esclavizada a que no se puede bañar, que no se puede arreglar, que no se puede poner aretes, que no se puede pintar la carita, porque esa mujer está condenada al infierno. Hablan del deporte, que el deporte es pecado. Hablan incluso de que de este lado tienen que sentarse las mujeres y de este lado tienen que sentarse los hombres. Esos son legalismos. Ciertas comidas no hay que comer hoy. ¿Y por qué no puedo comer? No se pueden comer ciertas comidas. Es ignorancia, no es palabra de Dios. Pero yo se las estoy imponiendo a usted. Y si no las cumple, lo vamos a disciplinar aquí en la iglesia. Pero lo estamos disciplinando al pobre hombre sin ninguna base bíblica, solo porque yo interpreté mal algo. Esos son legalismos. Y hermanos, sí, a cada rato se inventan los legalismos. Hace poco hablé en la iglesia, ¿se acuerdan? Que hace un montón de años en Guatemala todos cantaban que hay que romper la televisión, el cajón del diablo. Y el cajón del diablo, y si ustedes hubieran vivido esa época, todos los que teníamos nuestra tele éramos señalados de carnales, de no buenos cristianos. Y los buenos cristianos agarraron su tele y la fueron a romper allá en la iglesia, porque juntaron todas las teles y alabaron a Dios. Hace 40 años después, todos tienen tele y la tele ya no es cajón del diablo. ¿Cuándo se santificó la tele? Que ahora ya no es cajón del diablo. Si hace 40 años era cajón del diablo, hoy sigue siendo cajón del diablo. Si el adulterio hace 40 años es adulterio, hoy sigue siendo adulterio. No, pero la tele ya no es cajón del diablo, fíjese. Ya cambiaron. Esos son legalismos. Son cargas que se le ponen a la gente que no están respaldados por la palabra. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que Pablo está enseñando es que nadie tiene que estar sujeto a legalismos. ¿Pero qué les estoy diciendo? La ley moral de Dios, esa no cambia. No matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos, eso es eterno. Y eso lo repite el Nuevo Testamento. Tendremos problemas cuando te vean, le dicen al apóstol Pablo en Hechos 21, 22. Entremos al punto número 4, la aclaración a los hermanos. Oigan lo que dice el versículo 23, el 24 y el 26. Dice: haz pues esto. Miren, los líderes de Jerusalén le están dando una recomendación a Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómales contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, en la práctica hace algo de las prácticas judías. Y entonces todos van a darse cuenta que no estás en contra de ello. Y no era nada malo, hermanos, no era nada de que fuera un pecado, sino que tú también andas ordenadamente,
guardando la ley. Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo llegó a cumplir, es lo que está diciendo. Miren el punto número 4, la aclaración a los hermanos. Esos hermanos tenían voto de nazareato. ¿Qué eran? No se cortaban el pelo, eran unos peludos giotosos, pero tenían, es que miren, cuando en ese entonces miraba usted un peludo y decía, ¡ala, qué terrible ese tipo, qué feo! Con el gran pelo. Ellos habían hecho voto de nazareato, no se cortaban el pelo, así como Samson. Ahora ya terminó su tiempo, ahora se van a cortar el pelo porque ya cumplieron su voto al Señor. Págale la rasurada, hombre. Entonces, para que miren que estás de acuerdo con el voto que ellos hicieron. Y Pablo lo hace, ¿verdad? No hay nada, no quita nada eso. A mí no me hace más cristiano ni menos cristiano. Y estamos en transición. Voto de Nazareo. Y Pablo los apoyó. Eso es todo lo que vemos. Ahora miremos el versículo 25. Hablemos del concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan del concilio? Ya no se acuerdan. En Hechos 15 estudiamos, a ver, les hago un recordatorio, de que allá en Antioquía llegaron unos judíos cristianos diciendo que había que circuncidarse y el que no se circuncidaba se iba a ir al infierno. Entonces Pablo principia a discutir con ellos y como no se ponen de acuerdo, bajan a Jerusalén con una comitiva y está el primer concilio en donde declaran que no hay que imponerles la ley a ningún cristiano que no es judío. ¿Por qué le voy a exigir a un judío que se circuncide? Yo no me circuncido porque no soy judío. Y si circuncido a mis hijos es por higiene, no por guardar ley. Entonces vino la gran discusión en el concilio. Después de esa discusión, Hechos 15, ustedes se acordarán que ya regresaron con una nota de los apóstoles. No les imponemos ninguna carga, solo guárdense en santidad. Miren, no coman sangre y no coman ahogado, carne de ahogado. Y hagan el bien a la gente. Está bueno. Todavía hay un proceso. No coman sangre ni carne de ahogado. Más adelante en las epístolas ya Pablo quita eso y nos dice, de todo lo que vendan en la carnicería, ni por asunto de conciencia pregunten, den gracias por la comidita y cómansela. Pero es un proceso que hemos dicho, miren, la Biblia se va dando en forma progresiva. Aquí está Hechos 15, por ejemplo. Y en Hechos 15 se está diciendo, no coman carne de ahogado. Más adelante, aquí en las epístolas, Pablo dice, coman de todo, no hay ningún problema. Den gracias por la comidita que Dios dio. Pero se necesita tiempo para ir pasando por eso. El concilio de Jerusalén, punto número 5. Les leo el verso 25, ellos recuerdan esto. Pero en cuanto a los gentiles, oye, los gentiles no judíos, ¿verdad? A los judíos no hay que decirles que no guarden sus ritos, decían ellos. Pero a los judíos, a los no judíos que han creído, nosotros les hemos escrito determinando, eso fue en Hechos capítulo 15, que no guarden nada de esto, porque ellos no son judíos, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, qué bueno, de sangre, no coman sangre, y de ahogado y de fornicación. Ese es el concilio de Jerusalén, el primer concilio. Esto no incluye a gentiles. Debemos recordar que esto sucedió en el capítulo 15, ya lo está viendo usted. Lo acordado en el concilio se respeta. Así que los judíos, los no judíos que aceptaron a Cristo no tienen obligación de guardar nada. Pero a los judíos que aceptaron a Cristo, no les estén prohibiendo que guarden sus normas. Ya va a llegar el tiempo con la enseñanza de Pablo. Vamos con el punto número 6, la prueba con los inconversos. Ahora viene el versículo 27 hasta el 40, es largo. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, o sea, la fiesta de la purificación, unos judíos de Asia, o sea, que vinieron de Asia a la fiesta, judíos, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad,
este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y contra este lugar, o sea, contra el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Miren cuántas calumnias, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Yo me imagino que Pablo dijo: esto ya estoy acostumbrado a esto. Lo agarra la multitud otra vez, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Miren qué tremendo. Es algo terrible lo que a Pablo le pasa. Pero Pablo, ¿qué puede suceder? Que Pablo le diga: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Lo podía decir? No. Te lo advertí, te lo dije. Pablo no reclama, Pablo sabe que para eso llega, pero él quería llegar. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Preso se va. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados. Miren, lo llevaban cargado a causa de la violencia de la multitud, y lo querían linchar de una vez, ¿verdad? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Ni que fuera un asesino. Miren cómo el diablo puede levantar a sus emisarios. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿Qué les parece? Estaba hablando idioma hebreo, porque es el idioma de los judíos, o estaba hablando la lengua que usaban, el arameo. Y ahora le dice al romano: ¿se me permite hablar? Estás hablando en griego. Es sabio el Pablo también. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Le está preguntando. Este es un ignorante, no sabe nada. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua ¿qué? Hebrea. Ya van 2 lenguas, hay 2 idiomas. Y cuando le habló en idioma de hebreo, se quedaron callados todos escuchándolo. Terminemos, miremos el punto número 6, la prueba con los inconversos. Primero lo identifican. Qué bueno ha de ser que las personas nos puedan identificar, porque somos diferentes, porque vivimos de acuerdo a la fe. Y miren, a Pablo, por ser diferente, lo identificaron. Pero ¿qué pasó? Para matarlo, ¿verdad? De repente usted lo van a identificar como cristiano para burlarse de usted, para decir que es un hipócrita y un montón de cosas. Sopórtelo. Pablo soportó todo eso por su buen testimonio. Pero si dicen: ese es un ladrón, dicen que es cristiano, mire, yo sé que es un ladrón. ¿Qué testimonio el que damos? Que la gente nos identifique. Hoy estaba yo sentado en mi carro, y a veces hago caras cuando el tráfico ahí para ir a recoger a mi nieta, porque es un desorden de toda la gente que va a traer hijos ahí. Todos se paran donde les da la gana, nadie hace nada ahí. Y estaba yo, vaya que estaba así tranquilo, y una señora que pasó, ni me fijé, regresó: usted es el hermano Hernández Toca. Dije: vaya que no estaba haciendo gestos. Y empezó a agradecerme por el programa de televisión y a dar gracias porque para su hijo había sido de bendición. Dije: Señor, gracias. Se lo conté a mi nieta, me dijo: no estabas haciendo caras, ¿verdad? No, estaba contento. Ojalá que lo identifiquen a uno, miren. Ojalá que lo identifiquen a usted como hijo de Dios. Lo identifican a usted como cristiano genuino. ¿Tiene usted buen testimonio? Acusan a Pablo de estar contra la ley. Es absurdo. La histeria popular principian a quererlo matar.
Inciso D, tiene que venir la intervención de las autoridades. La Biblia enseña que debemos aprender a respetar a las autoridades. ¿Ya oyeron lo que dije el domingo en la iglesia? Qué triste que un joven de esta iglesia haya escrito ahí donde ellos escriben todos sus comentarios, que qué bueno lo que le pasó a nuestra vicepresidenta. El tipo más ridículo y cómo ponen mal. Aunque sea el peor de los bandidos, Nerón, en el caso de Pablo no habló en contra de Nerón. Hay que orar por las autoridades, dice. Tenemos que respetarlas, ¿verdad? Porque las autoridades están para proteger a los buenos. Lamentablemente el pecado, la codicia y la degeneración social están impidiendo que cumplan. Usted mira nuestros gobiernos corruptos, los diputados solo viendo que se roban. Ni modo, no están cumpliendo con el orden que Dios estableció, pero a mí sí me pide que los respete. Yo tengo que respetarlos. Identificación y cultura. Miren, Pablo era un hombre muy culto. En este caso habla en idioma griego, el inglés de aquel entonces, ¿verdad? Le menciona su nacionalidad al jefe de los soldados, que él es raza judía, que él es nacido en una ciudad romana, y su defensa ahora la viene a hacer ante los judíos que lo están acusando en el idioma de los judíos. La cultura, y guárdenlo y aprendámoslo para nuestros hijos. La cultura nunca está en contra de nuestra fe. Oiga, es que antes se decía que los cristianos evangélicos éramos los más tontos, los más incultos que existía. Ser evangélico es ser inculto. No, yo no voy a ser inculto por ser cristiano. Ojalá que nos culturicemos, que nos capacitemos, y no solo en Biblia. La cultura está en contra de nuestra fe. La cultura nunca está en contra de nuestra fe. Por el contrario, debemos fomentar el conocimiento y capacitarnos en todas las letras. Claro, especialmente en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto sabe usted de la palabra? Es la pregunta. Ojalá que sepamos bastante. Bueno, ya dejamos a Pablo aquí. Ahora en la próxima vamos a ver su defensa y cuáles son las reacciones de la gente. A los que están en internet, Dios los bendiga. Gracias.